Bueno, muchísimas gracias. Buenos días a todos. Un placer poder acompañarlos. Me dicen si se ve y se escucha, porfa. Yo estoy intentando mostrarles acá Sí vemos adecuadamente. lo que ha compartido, pero es una pantalla blanca nada más, doctora. Ahora Blanca, sí, 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 ahí estamos. ahora sí. Sí, pero no hay cámara. Perfecto. Sí, ahora sí, ¿Sí? ¿Se ve ahora sí. bien? Sí, Perfecto. Te hago una pregunta. ¿Los participantes tienen acceso al micrófono? Porque voy a necesitar que participen. sí, doctora, tienen acceso al micrófono. Solamente que levanten la mano para poder, Ok, o ¿vos me pueden, o pueden, ayudás con o eso? pueden, o pueden activar su micro nada más para poder participar. Ok, bueno, muchísimas gracias. Pues la idea va a ser, básicamente, cuando me proponen este tema de banderas rojas en la emergencia, yo dije, uy, buenísimo, se van a ocurrir montones de ideas. Y después que me puse a trabajar y a reflexionar un poco, me di cuenta de que esto puede ser todavía aún más interesante de lo que se me había ocurrido. Entonces, como ya me presentaron, yo soy médica emergentóloga, trabajo en el prehospitalario del sistema público de la ciudad de Bahía Blanca, que es donde vivo, y hace ya 5 años que dejé el hospital y me dedico pura y exclusivamente a la ambulancia. Así que bueno, vamos a comenzar. Básicamente, ¿cuáles son los objetivos de esta lección? Yo me planteé definir qué entendemos por una bandera roja, qué entendemos por emergencias y tratar de relacionar ambos conceptos porque lo más importante que tenemos nosotros los emergentólogos, tanto dentro como fuera del hospital, es trabajar en disminuir la mortalidad. Hoy, ¿qué pasó? A ver, ¿ustedes siguen viendo bien? Sí se ve. Perfecto. Bueno, muy bien. Entonces vamos a trabajar un poco y les presento a José, ¿sí? José, como ven, es un paciente adulto mayor que está internado en una unidad de cuidados comunes, digamos, la sala, no sé cómo se dirá en Perú, y él está cursando internación porque le hicieron una estoy trabada, una artroplastia de cadera, ¿sí? Entonces, bueno, José se despierta y empieza a llamar a la enfermera. Ella se acerca al lugar y le pregunta, ¿qué le pasa a José? Y José dice que no está tranquilo porque dice que hay mucha gente que lo molesta. Entonces, obviamente la enfermera empieza a realizar el control de signos vitales, trata de tranquilizarlo, le dice que bueno, que esté tranquilo, que ahí no hay nadie, y él obviamente se irrita aún más, y ella le toma los signos vitales. Una vez que tiene los datos, obviamente llama al médico o pide, ¿no? que llamen al médico para decirle, bueno, que el paciente estaba con 180-110, con una frecuencia cardíaca de 110 y 35,5 de temperatura. Entonces, ¿qué tiene José? Les pregunto a ustedes, ¿qué empiezan a pensar? A ver, ¿cómo abordarían a José? Ayúdenme a pensar esto. ¿Quién se anima? Porque, a ver, somos nosotros los que estamos en el ámbito de la emergencia, los que les tenemos que dar entidad a ese conjunto de signos y síntomas que sufre el paciente, ¿no es cierto? Nosotros nos toca distinguir o crear a ese paciente crítico que vamos a asistir con la interpretación de lo que vemos, que muchas veces pueden ser signos físicos o pueden ser aspectos subjetivos que nos dice el paciente, ¿verdad? Podría poner los valores. Ok, ¿cómo que no? Les decía, tiene 180-110 de tensión arterial, 110 de frecuencia cardíaca, 35,5 de temperatura, y recordemos que está internado porque le hicieron un reemplazo de cadera. Nuestro paciente tiene alrededor de 65 años. Buenos días. Bueno, por la postración que tiene el paciente, probablemente se pueda pensar y por los síntomas que está presentando de demencia, un trauma. Ok,
entonces una Y demencia, bueno, me decís. Ok, muy bien. Gandhi dice puede tener tromboembolismo, un ACV isquémico. Ok, ¿qué otra cosa? Vamos, acá no hay preguntas correctas ni incorrectas. Esto es una cuestión, es una charla un poco más reflexiva de lo que hacemos día a día nosotros en el hospital. Así que tranquilos, nos podemos equivocar, que no va a haber preguntas buenas ni malas. Recordemos que la enfermera nos llama porque, bueno, el paciente está excitado, desubicado, ¿no es cierto? Él decía que había gente que lo molestaba. ¿Eso será importante o no? ¿Qué creen? Buen día. Podría ser por o sea, el material, o sea, por reemplazo de cadera, ¿no? Podría ser el material que le pusieron, puede, puede ir por ahí, ¿no? O sea, el material que le pusieron en la cadera puede que esté ocasionando este problema, ¿no? Que tenga un embolismo gaseoso, perfecto, sí, por el reemplazo y que eso le esté dando esta confusión. Muy bien, ¿qué otra cosa? Éramos como 50 personas, ¿se nos ocurren solo 5 diagnósticos diferenciales? Quizá debido a los efectos residuales de la anestesia, gracias Evelyn, sí, puede ser otro diagnóstico diferencial. Gianela dice que en el anterior reemplazo de cadera el material haya sido cobalto y que tenga una intoxicación. Es válido pensarlo. Muy bien, ¿qué más? Sin miedo. Una emergencia hipertensiva, perfecto. Luis, claramente, si nos basamos en los signos vitales, les dije que tenía 180, 110. Entonces, bueno, tiene valores elevados de tensión arterial. ¿Eso explica la confusión, la desorientación? La verdad que podemos discutirlo, pero es un buen diagnóstico diferencial para tener en cuenta. Excelente. Él dice que hay gente que lo molesta. ¿Será que el paciente está teniendo alucinaciones visuales y estamos frente a un padecimiento de salud mental? ¿Tiene una emergencia psiquiátrica? No lo sé, ¿sí? Puede ser otra cosa. ¿Será que el paciente está deshidratado porque fue sometido a una intervención quirúrgica y quizá tenga algún balance electrolítico y por eso está con esta confusión aguda? Se me ocurre otro diagnóstico diferencial. ¿Qué otra cosa? A ver, vamos, pensemos. Pensemos que no puede ser que nos cueste tanto. Vamos, 7 diagnósticos. ¿Qué otra cosa puede tener José? ¿Tendrá un síndrome confusional por la internación prolongada? Vieron que en el hospital, o al menos acá en Argentina, pasa que los adultos mayores no saben si es de día o es de noche, muchas veces le quitan las gafas, le quitan los audífonos, y todo eso hace que él se pierda, ¿no? Y se desoriente aún más. Eso también le podría estar pasando si es que lleva una internación prolongada. Entonces, fíjense qué complejo que es y cuántas opiniones distintas podemos tener respecto de lo que tiene un paciente. Ahora, sí está claro, ¿no es cierto?, que dependiendo de cómo nosotros analicemos y categoricemos los signos y síntomas del paciente, se nos va a generar una lista de diagnósticos diferenciales, ¿no es cierto? Ahora, si nosotros fallamos en ese proceso de hacer esas listas de diagnósticos diferenciales, podemos generarle graves consecuencias al paciente. Entonces, acá está el ejercicio que yo insisto y que amo hacer día a día cada vez que me toca atender a un paciente. Entonces, algo que tenemos que tener en claro es qué son las banderas rojas. Y ustedes saben que son signos y síntomas que nos alertan sobre la presencia de una patología médica grave que puede causar incapacidad irreversible o incluso la muerte del paciente si no se actúa de manera adecuada.
Entonces, ¿qué nos generan a nosotros las banderas rojas? Nos generan alertas, ¿sí? Nos encienden una sirena, digo yo, que nos llevan a descartar patologías de mayor compromiso, como puede ser, no sé, una hemorragia subaracnoidea, meningitis, trombosis de los senos venosos, crisis hipertensivas, ACV, ¿sí? Todas patologías graves. Obviamente, cuando estamos en la universidad, nos enseñan, ¿sí?, las banderas rojas de patologías claves, como pueden ser la cefalea, que estoy seguro que alguna vez la han leído, ¿sí?, que ese dolor de cabeza que empieza de manera súbita, que dice que es el peor dolor de su vida, el mayor es de 50 años y que va empeorando, que tiene foco neurológico, que el paciente tiene vómitos o fiebre. Ojo, porque esa cefalea no es una cefalea habitual. Lo mismo pasa cuando hablamos de lumbalgias, a ese paciente que le duele la parte baja de la columna, es una enfermedad súper prevalente, que muchas veces hasta se automedica y no consultan. Hay algunas cosas como que si el paciente nos dice, bueno, que tiene fiebre, pérdida de peso, que el dolor es peor a la noche, que tiene incontinencia, que usa corticoides, uno empieza a pensar, bueno, listo, esto ya no es una lumbalgia común y corriente y quizá tiene indicación de pedir algún otro tipo de estudio, ¿sí? Entonces, hay banderas rojas para determinadas patologías que nosotros obviamente las aprendemos desde el inicio de la universidad. O hay otras, como por ejemplo para trauma, que quizá esto es algo más elaborado, que uno con el proceso del tiempo y la práctica clínica lo va haciendo de manera mental, ¿no es cierto? Si nosotros tenemos un paciente que tuvo un traumatismo y tiene una hemorragia exsanguinante, o obstruida la vía aérea, está taquicárdico, taquipneico, con pulso radial filiforme o hipotenso, ¿sí? Que esté con hipotermia, con anisocoria, con posiciones neurológicas anormales, uno empieza a pensar, upa, este señor tiene un trauma grave o un politraumatismo, ¿sí? Entonces, fíjense cómo uno va haciendo esquemas mentales o listas de chequeo de banderas rojas de cada patología. Y estoy segura que ustedes tienen hasta para cada sistema, ¿no? Si viene alguien con alguna patología de origen cardiovascular, ustedes ya tienen hecho un checklist de cuáles son esas cosas que nos los dejan tranquilos y por los cuales seguirían estando más pendientes del paciente, ¿ok? Eso en cuanto a qué es una bandera roja. Y si pensamos en una emergencia clínica, son situaciones de gravedad donde se necesita atención médica inmediata porque existe riesgo de vida inminente, ¿no es cierto? Ejemplos de emergencias hay un montón, como puede ser el paciente con dolor de pecho, o puede ser una tetania, que ustedes saben que es un trastorno caracterizado por el aumento de la excitabilidad de los nervios, donde hay espasmos musculares que son muy dolorosos, hay contracciones que pueden ser intermitentes, y todo eso se debe por una disminución del calcio en la sangre. Quizá vemos al paciente, lo controlamos y los signos vitales sean normales, pero vemos y está todo duro, entonces eso no es normal, ¿sí? Y esta hipocalcemia puede estar acompañada de hipomagnesemia y nos puede dar arritmias potencialmente mortales. Entonces, si uno no lo piensa de antemano, probablemente deje pasar una patología que puede causarle hasta la muerte al paciente. Entonces, fíjense cómo es nuestro rol de los que estamos en un showroom o en el ambiente prehospitalario, de poder recopilar toda esa manifestación de signos y síntomas que lo que nos están tratando de llamar la atención es que nos dicen que el cuerpo puso en marcha todas las respuestas posibles porque está sufriendo una lesión que todavía no tiene nombre y apellido, no importa, pero me está dando pistas de que algo grave le está pasando. Entonces, fíjense que es nuestra responsabilidad saber interpretar y entender de forma adecuada todas esas sintomatologías, ¿no es cierto? Obviamente que no todas las patologías van a dar el mismo tipo de comportamientos, o sea, va a depender de lo que le esté sucediendo al paciente, de cuánto tiempo de evolución lleve. Probablemente cuanto más precoz sea la consulta vamos a tener menos pistas, ¿sí?, que si ya pasó mucho tiempo. Y otro aspecto importante son los antecedentes del paciente. Ustedes saben que no es lo mismo atender a una persona sana que a un adulto mayor que probablemente esté polimedicado, o a un paciente pediátrico donde el interrogatorio es muy difícil de obtener, ¿no es cierto? Es poco confiable, digamos.
Pero sí, todos nosotros tenemos en claro de que nuestro cuerpo, nuestros sistemas funcionan porque en realidad reciben oxígeno, glucosa y se mantiene la temperatura en un rango de normalidad. Entonces, el cuerpo puede desarrollar todos los procesos bioquímicos que necesita para obtener energía y funcionar de manera adecuada. Ahora, ¿qué pasa cuando algo de eso falla? Bueno, obviamente el cuerpo, la naturaleza es sabia y trata de defenderse, entonces pone en marcha una respuesta que por cuestiones académicas está dividida en 3 niveles, que son la activación del sistema simpático adrenal, nefrohumoral y microvascular, pero en realidad es algo que interactúa de manera simultánea, ¿no es cierto? Es lo mismo que ocurre en un paciente en shock. Uno no puede ver cómo va pasando de estadio en estadio, porque en realidad está todo como muy solapado. Entonces, se hace un poco complejo, además de que depende del nivel de reserva que tenga cada paciente. O sea, al momento de sufrir la injuria, cómo esté el paciente, es decir, si tiene o no tiene antecedentes, si toma o no toma medicación, como les decía, el tiempo de evolución, cuánto hace que nosotros, o sea, desde que empezaron los síntomas hasta que toma contacto con el sistema de salud, cuánto tiempo pasó, van a ser esas cosas que podemos ver de aquellas que no podemos ver, ¿sí? Entonces, les pregunto a ustedes, ¿cómo manejamos o cómo nos planteamos a este tipo de pacientes? Porque la verdad es algo súper complejo, ¿no? Y más de una vez estamos como perdidos, desorientados. Va a haber signos y síntomas que los encontramos con mayor frecuencia y la única finalidad va a ser alertarnos de que algo está pasando, o abrirnos los ojos para empezar a buscar otras cosas, ¿sí? Entonces, nosotros no nos tenemos que quedar con ese listado de nuestros pensamientos, sino que los tenemos que ir a buscar y definir si están o no están, para así poder tomar decisiones correctas. Y es acá donde entra en juego esto tan importante y a veces tan difícil que es el pensamiento crítico, ¿no? Es decir, tener ese deseo de buscar, dudar, ¿sí? Y estar dispuestos para considerar todo eso que le está pasando al paciente. Desde una perspectiva un poco más moderna, el pensamiento crítico se entiende como la capacidad de analizar y evaluar la consistencia del razonamiento, ¿sí? No pretende alcanzar una verdad absoluta, sino que profundiza en las prácticas y en las estrategias que nos permiten a nosotros mantener nuestro diagnóstico presuntivo y llevar a cabo discusiones, ¿ok? Ahora, ¿se nace con esta capacidad o lo podemos adquirir en nuestra formación? Obviamente, esto es un proceso, chicos. Hay algunos que les saldrá más fácil que a otros, pero es un proceso que comienza en la etapa escolar, ¿sí? Hay algunas actitudes que nos pueden ayudar a desarrollar el pensamiento crítico, que es analizar la información. Y cuando digo analizar la información, hay que ser como muy detallistas y buscar absolutamente todo lo que creamos que el paciente nos pueda estar mostrando. Hay que ser curiosos, ¿sí? Entonces hay que hacerse muchas preguntas. Bueno, si está taquicárdico, ¿por qué está taquicárdico? O, bueno, listo, al paciente le hicieron un reemplazo total de cadera, puede estar séptico, debería estar taquicárdico, ¿por qué no está taquicárdico? ¿Toma betabloqueantes? Y yo interrogué mal y me pasé por alto que el paciente para su hipertensión toma carvedilol. Y obviamente recuerden que hay que cuestionar todo lo que se nos dice, ¿sí? Siempre, yo digo, los pacientes siempre en algo nos mienten, entonces, ojo con eso. El desarrollo de las habilidades de pensamiento crítico, ¿para qué nos sirve? Porque mejora nuestra capacidad para resolver los problemas y tomar decisiones. Decisiones que basadas en datos, en este caso en signos y síntomas, y obviamente apoyados por los métodos complementarios, ¿no? Y bueno, ¿qué es importante a la hora de desarrollar el pensamiento crítico? Básicamente tener 8 habilidades, que son las que están listadas ahí. Tener un pensamiento analítico, es decir, poder analizar todos los datos que se me presentan,
tener una mente abierta, es decir, dejar atrás perjuicios que yo tenga para poder analizar y procesar la información de manera adecuada, tener capacidad para resolver problemas, porque a veces tenemos que recopilar mucha información, ¿sí? Y estar ahí al tanto de todo lo que le está pasando a nuestro paciente, poder autorregular nuestros pensamientos. Eso a veces es difícil, porque bueno, quizá cuando no estamos entrenados, en vez de ver el bosque vemos solo el árbol, pero a medida vamos ejercitando este pensamiento crítico, empezamos a ver el bosque y nos parece que el paciente puede tener 3 millones de patologías, cuando en realidad es una la que nos está causando el problema. Entonces hay que tener esa capacidad de autorregularse, de observar, es decir, ver más allá de lo evidente. Sí, hay que tener esa desconfianza, siempre digo yo. Y no me voy a olvidar nunca, cuando todavía estaba en etapa de formación, que no sabía o no confiaba en mi oído a la auscultación y no podía definir los ruidos, y muchas veces cuando me preguntaban no decía nada, y ese ruido al que yo no podía ponerle nombre de la auscultación pulmonar no era un ruido normal, y después el paciente tenía una patología grave. Entonces, a veces es difícil interpretar, pero sí hay que estar muy seguros de las habilidades clínicas, de la semiología que uno puede desarrollar, ¿sí? Otra habilidad es de poder evaluar, y por último comunicar, porque muchas veces esto se trata de trabajo en equipo y hay que poder intercambiar ideas y discutir ay, no me sale la palabra, digamos, hay que poder discutir con bases sólidas, ¿ok? Como les decía, llegar al pensamiento crítico lleva una serie de pasos, como van a ser identificar cuál es el problema, es decir, bueno, está José, entonces yo me tengo que preguntar qué le está pasando, ¿sí? ¿Por qué le está pasando? Quizás puedo suponer de que haya algo que lo esté descompensando. Y por último, ¿será que yo puedo solucionar este problema? Entonces, una vez que tengo esas preguntas, me va a tocar investigar, ¿sí? Para poder encontrar la mejor solución, determinar de cuáles esos datos en el examen físico o en el interrogatorio van a ser relevantes y me van a ayudar a resolver el problema y cuáles no, cuáles me van a embarrar la cancha. También hay que acordarse que muchas veces tenemos sesgos que son inconscientes, que nos van a embarrar un poco y no nos van a ayudar a tomar las mejores decisiones. Entonces ahí capaz que va a haber que pedir algún examen complementario, ¿sí? Y poder encontrar la mejor solución, es decir, buscando la relación causa-efecto entre todo lo que le está pasando al paciente. ¿Para qué? Para al final poder presentar una solución. Es decir, bueno, creo que deberíamos hacer esto, analizar esa decisión y obviamente poder ahí reflexionar si pudimos o no pudimos resolver el problema, si era lo que esperábamos o no, ¿sí? Y obviamente aprender de este paciente. Muchas veces con la experiencia los pacientes se parecen y el proceso se va haciendo un poco cada vez más fácil, pero es algo que debemos practicar día a día con cada paciente, ¿sí? Entonces, a modo de conclusión, recuerden que nosotros tenemos un rol súper importante, que es disminuir la mortalidad de los pacientes. Entonces tenemos que tener la habilidad para predecir y jerarquizar los cambios que le ocurren a los pacientes con un alto nivel de alarma, aquellas cosas que no son esperadas que sucedan. Y obviamente, como les dije, confiar en nuestras percepciones, confiar en nuestro interrogatorio, confiar en nuestro examen clínico. Recuerden siempre que lo que no tiene nombre no se percibe, ¿sí? Entonces, ahí estábamos nosotros siendo como detectives de qué es lo que le está pasando al paciente. Gracias por escucharme, por darme la posibilidad, y estoy a disposición para resolver preguntas o lo que necesiten.